capítulo 3, y les invito a leer los versículos 7 al 11. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Hasta ahí nuestra lectura esta mañana, hermanos. El domingo anterior habíamos llegado hasta el versículo 7, el mismo con el que hoy comenzamos la lectura, para enlazar, y dice ahí que los cielos y la tierra que ahora existen están reservados para el juicio, y los hombres impíos, es decir, todos aquellos que no se arrepienten de sus pecados, que siguen, permanecen en su rebelión contra Dios, están reservados también para su perdición. Es lo que anuncia el Señor en su palabra, y que la humanidad prefiere ignorar. La humanidad prefiere hacer oídos sordos a esto, y así como fue en los días de Noé y en los días de Sodoma y Gomorra, hoy día los burladores se multiplican y vienen andando en sus pecados, ignorando voluntariamente a Dios, que les llama al arrepentimiento. El día y a la hora señalada, en el mes y año que ya está determinado por el Señor, el juicio llegará. Esto no es algo que va a suceder según Dios vea cómo van marchando los acontecimientos y algo así, ¿verdad? Sino que ya está determinado. Jesús habló de que hay un día y una hora ya señalado, que el Padre ya ha señalado en su sola potestad. ¿Sí? Así que eso ya está determinado. A los que estamos esperando el cumplimiento de las profecías, de las promesas del Señor, Él nos llama a la santidad. Aquí en este pasaje comenzamos a ver esto, y en los domingos que siguen vamos a completar acerca de esto. El Señor nos llama a la santidad, a la obediencia, a la paciencia en la esperanza, ¿sí? Paciencia en la esperanza. ¿Por qué? Porque tenemos la esperanza en la manera de expresar en la Biblia es muy distinto a lo que el mundo llama esperanza. ¿Sí? El mundo llama esperanza a una posibilidad de que tal vez pueda ser que suceda algo para mejorar alguna situación o alguna circunstancia. ¿Sí? Eso no es la esperanza bíblica. La esperanza bíblica es la
espera fundada en las promesas de aquel en quien confiamos. ¿Sí? Y que sabemos, por lo tanto, que no nos va a avergonzar, no va a fallar. ¿Sí? En la carta a los Romanos dice que la esperanza que tenemos en Él no avergüenza. Es una esperanza cierta, absolutamente segura. Y en esa esperanza necesitamos ser pacientes, ¿sí? Esperar con paciencia. Así como el labrador planta y tiene que aguardar con paciencia, ¿verdad? Es una esperanza gozosa la que el Señor nos, porque da gusto, así como da gusto ver que está brotando esa plantita, está brotando de la semilla que plantamos. Y qué lindo es ver, ¿verdad? Cuando está brotando y floreciendo y fructificando. Sí, qué hermoso es. Sí, ver, esperar entonces con paciencia, pero eso hace que la esperanza sea una esperanza gozosa. Mientras hay otras cosas que se van debilitando, ¿sí? Nuestro cuerpo, por ejemplo, se va debilitando. Nuestro cuerpo, pasan los años, pasa el tiempo y nos vamos debilitando, ¿sí? Y así a muchos les llega también su tiempo de partir de este mundo, ¿sí? Pero a medida que nuestro cuerpo se va deteriorando, crece en nosotros esa esperanza gozosa. Así debe ser, hermanos. Nosotros tenemos que tener una perspectiva fundada en la palabra de Dios, ¿sí? En todo lo que podemos ver desde la perspectiva de Dios. No, que no sea nuestra visión como la del mundo, porque el mundo, mientras espera, desespera, ¿sí? Porque el mundo espera que sucedan aquellas cosas que son irremediables, inevitables, ¿sí? Como el envejecimiento, la enfermedad, la muerte, ¿sí? Y eso le desespera al incrédulo, pero al creyente no. A nosotros nos alienta la esperanza. Entonces nosotros esperamos el cumplimiento de las promesas de Dios, de las promesas del Señor en santidad, en obediencia, en medio de las aflicciones, en medio de las diversas pruebas. Y aún así, como dice también que fue en los días de Lot, en el capítulo 2, versículo 8, dice que este justo Lot, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos, dice. Porque Lot conocía al Dios verdadero, y aunque su conducta no era como debía ser, su testimonio no era el que debía ser, igual él conocía al Dios verdadero y veía esa conducta tan impía, tan infame de los hombres de su tiempo, y entonces él se afligía en su corazón. Así también nosotros, yo creo que a la medida en que nos acercamos al Señor, estamos más cerca del Señor, más viendo su santidad y conociéndole a Él, nos aflige ver cómo este mundo y la humanidad crece en su impiedad, en su maldad, en su injusticia. La inmoralidad parece que no tiene freno, ¿sí? Y la maldad del ser humano. El Espíritu Santo, a través de la palabra, nos invita a sumar nuestro anhelo y nuestro ruego al Señor. ¿Qué ruego y qué anhelo es ese? Y miremos en Apocalipsis capítulo 22, versículo 17, terminando la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis 22, 17 dice en la primera parte del versículo: y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y en el versículo 20, el anteúltimo versículo de la Biblia, cerrándose la revelación, dice: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve.
Amén. Sí, ven Señor Jesús. El Señor nos muestra aquí, Pedro, al escribir esta segunda carta que estamos considerando, no está retardando su promesa. Dos cosas nos recuerda con relación a esto y nos enseña. Primero, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Eso dice también en el Salmo 90, en el versículo 4, esa misma verdad está enunciada y dice de esta manera, vamos a leer. Dice en el Salmo 90, versículo 4, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche, ¿sí? Dios no tiene el apuro que nosotros tenemos, porque Dios vive en la eternidad, por la eternidad, y Él es eterno, ¿sí? Así que para Él 1000 años, dice, es como el día de ayer que pasó. Qué rápido pasó el día de ayer, ¿verdad? Qué rápido pasa una semana, ¿sí? Y no solamente eso, acá en el Salmo dice como una de las vigilias de la noche, o sea, como una parte de la noche nomás es para el Señor. Y el Señor no está retardando su promesa, sino que su concepción del tiempo es diferente a la nuestra, porque Él es eterno. Hay muchos pasajes en la Escritura que ejemplifican esto, y voy a mencionar solamente uno de ellos. No voy a ir ahí, pero si ustedes quieren estar mirando en los primeros capítulos del Génesis, tenemos a Adán, y cuando a Adán se le puso a disposición todos los árboles y todos sus frutos, y le dijo Dios que podía comer, le mandó también, le prohibió comer del árbol de la ciencia, del bien y del mal, y le dijo, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Sí? Ese no podrá, no vas a comer de ese, no vas a comer de ese, porque el día que comas de ese vas a morir, le dijo el Señor. Sin embargo, vemos ahí en Génesis 5:5 que los días de Adán, los días que vivió Adán, su vida física, fueron 930 años y murió. ¿Sí? Hay dos cosas ahí. Uno, que espiritualmente él muere en el momento en que quebranta esa ley que Dios le había dado, esa orden que Dios le había dado, entonces se rompe su relación. ¿Sí? Y al separarse de Dios, al separarnos de Dios, es que morimos, hermanos. ¿Sí? La muerte es la separación de Dios, porque Dios es la vida. Por eso dice también en Primera de Juan que el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Aquel que no tiene una relación, aquel que no está en la vida, en la fuente de la vida, en el que es la vida, ese está muerto. Nosotros no tenemos una vida propia, nosotros recibimos la vida de Dios. Y cuando Adán pecó, murió espiritualmente, pero también murió físicamente ese día, según la perspectiva de Dios, porque para Dios un día es como 1000 años, y nosotros podemos decir que mucho vivió, pero pasó pronto también, ¿sí? 1000 años para Dios es como el día de ayer que pasó. Entonces él también murió físicamente el día que pecó, según la manera de entender un día, así como Dios nos dice aquí que él concibe, que él entiende. Lo otro que nos muestra aquí a tener en cuenta es que Dios no retarda su promesa, sino que es
paciente, dice que Dios es paciente. Yo quiero subrayar, poner énfasis en esa expresión. Aquí no dice que Él está teniendo paciencia o que está siendo paciente por ahora, ¿sí? Sino dice que es paciente. ¿Y por qué enfatizo eso? Porque es un atributo suyo, es parte de su carácter. Cuando Él se presenta al hombre, por ejemplo a Moisés, le dice que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Dios es así, ¿sí? Es paciente, es lento para la ira y es grande en misericordia, pero nos enseña también que Él es justo y que no dará por inocente al culpable, ¿sí? Dios no va a dejar impune al que quebranta su ley, ¿sí? Sus leyes. Su paciencia se aplica todavía hoy para que aquellos que han de vivir el tiempo suficiente para venir en arrepentimiento, ¿sí? Porque Dios tiene marcados a aquellos que van a venir en arrepentimiento también. Aquellos que Él ha determinado según dice en Primera de Pedro, según su anticipado conocimiento de todas las cosas. Ahí tenemos ese concepto en la palabra presciencia de Dios, ¿sí? Aquellos que Él ha escogido en su presciencia o en su anticipado conocimiento de todas las cosas y soberanamente también, ¿sí? Van a venir al conocimiento de Dios, ¿sí? Aquellos que en el libro de los Hechos dice aquellos que estaban reservados, dice, sí, para la salvación, aquellos que estaban ordenados para la salvación, van a venir. Por cierto que no van a venir todos, porque ustedes saben, la palabra de Dios dice que Dios no quiere que ninguno se pierda, ¿sí? Nadie está reservado en una voluntad así arbitraria de Dios. No, ese no se va a salvar porque a ese yo ¿cómo es esa palabra? A ese yo ya le designo, le determino para su condenación. No, Dios no quiere que nadie se pierda. Nos enseña la palabra del Señor, ¿sí? Pero no todos van a venir, ¿sí? No todos van a venir, sino aquellos que ya Él ha ordenado para que vengan. Leemos, por ejemplo, en Apocalipsis 22, 17. En Apocalipsis 22, 17 vamos a mirar otra vez ahí esto ya leímos, pero dice: el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven. El que oye, sí, voy a subrayar esto aquí ahora, el que oye diga bien, diga ven, el que oye, y el que tiene sed venga, ¿sí? No todos oyen, hermanos, no todos oyen. ¿En qué sentido? No en el sentido de que, bueno, pero yo no escuché, yo estaba distraído y no escuché. No. Jesús también dijo, para entender mejor esto con otro pasaje de la Escritura, Jesús dijo, eso está en San Juan capítulo 5, versículo 25, dice: la hora viene y ya estamos en ella, en la que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, ¿sí? Los muertos oirán, y el que oyere vivirá, dice, ¿sí?
¿Cómo es que los muertos van a oír? Y bueno, porque ya dijimos, todo aquel que no tiene una comunión, una relación con el Señor, está muerto en sus delitos y pecados, ¿verdad? Y la hora viene y ya estamos en ella, dice el Señor, en que los muertos van a oír. Y el que oyere vivirá. ¿Sí? Porque oír en un sentido todos van a oír, ¿verdad? Es como si acá proclamamos la palabra de Dios, pero algunos dicen, como se suele decir, me entró por aquí y me salió por aquí, ¿verdad? Me entró por un oído, me salió por el otro. Ese no yo. ¿Sí? Aquel que no quiso obedecer, que no quiso hacer caso. Pero el que oye, el que toma para sí eso, y por lo tanto obedece al llamado del Señor, ese es el que va a vivir. ¿Sí? Ese va a vivir. Jesús también decía, el que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos que oiga. En el Apocalipsis también está eso, ¿verdad? El Espíritu dice, ¿verdad? El que tenga oídos para oír, que oiga. Y para que vengan todos aquellos que están ordenados para salvación, el Señor está dando el tiempo conforme Él ha determinado. Hasta que entre, dice también en la carta a los romanos, la plenitud de los gentiles. ¿Sí? Eso no quiere decir que todos los gentiles van a entrar, sino la plenitud de aquellos que están ordenados para la salvación. Ni uno va a quedar afuera. ¿Sí? Entonces el Señor está dando el tiempo para que eso acontezca. ¿Qué tenemos que hacer nosotros mientras tanto? Y nosotros somos los que estamos convocados por el Señor para decir, ven. Sí, por eso dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. ¿Sí? Nosotros tenemos que llamar junto y con la palabra de Dios, llamar al inconverso. Esa es nuestra misión, hermanos, como parte de la iglesia, como miembros del cuerpo de Cristo. Dice también que nosotros somos como embajadores, ¿sí? Y como si Dios mismo rogara por medio de nosotros, nosotros les rogamos, dice, reconcíliense con Dios. Les rogamos, imagínense Dios rogando al inconverso para que se convierta. ¿Sí? Tal es la bondad, la gracia, la misericordia de Dios. Él les ruega a aquel que está ahí escapándose de Él. ¿Y a cuántos de nosotros vinimos porque Dios nos rogó así por medio de algún embajador suyo para venir en confesión de nuestros pecados, venir en arrepentimiento? Ese es el amor de Dios, hermanos. Está llamando. Y nosotros, cada uno de sus miembros, llamando a la reconciliación con Dios. La paciencia de Dios es para ellos, pero también, hermanos, y tal vez hasta es más para nosotros que para ellos, más que para el inconverso, tal vez es más para nosotros. Yo leo este versículo, he leído muchas veces, y yo encuentro que ahí esta carta, por supuesto, es para los creyentes, ¿verdad? Esta carta es más para los creyentes, con verdades que son también para los inconversos, por supuesto, pero estas cartas eran dirigidas a la iglesia. Acá al comienzo de la carta dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. O sea, es para los creyentes, ¿verdad? Y aquí en este versículo que hemos leído, en el 9 dice, sino que es paciente para con nosotros, dice. No dice es paciente para con ellos.
¿sí? Es paciente para con nosotros, hermanos, porque nosotros somos los que tenemos que sacudirnos, despertarnos, porque el Señor está esperando de nosotros ir y comunicar esta buena nueva, ¿sí? Vayan, así como le dijo a los primeros de sus discípulos, y después eso fue pasando generación tras generación, y hasta nosotros somos los llamados hoy, hermanos. Y gracias a Dios por los hermanos, hermanas, siervos, siervas del Señor que todavía hacen esta tarea, ¿sí? Porque no hay esperanza para el mundo, no hay esperanza para nadie, ¿sí? Si no escucha este llamado. Y tenemos que hacer, aunque sabemos y muchos ya hemos experimentado y experimentamos que muchas veces vamos a tener que hablar y hablar, parece hablar todo de balde porque no quieren escuchar. ¿Sí? Pero Dios sabe eso. Igual tenemos que hacer, ¿sí? Igual Dios le había dicho a sus profetas, le vas a decir aunque no te escuchen, pues yo sé cómo son ellos, le decía el Señor, ¿sí? Igual tenemos que hacer, y eso tiene su resultado. El Señor es glorificado, es y va a ser glorificado por la eternidad, ¿sí? Quizá alguno que ni siquiera era el destinatario del mensaje va a escuchar. Él no era el destinatario según nuestra perspectiva, ¿sí? Pero según el plan de Dios sí era. Y escucha así como de rebote. Tenemos que hacer, hermanos, tenemos que proclamar este mensaje, y Dios es paciente para con nosotros porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El día del Señor vendrá, dice su palabra, como ladrón en la noche, cuando menos el mundo espere. Y cada vez parece más que esa hora está cerca, porque parece que el mundo menos que nunca está esperando eso. El mundo tal cual es hoy día dice que va a arder, y los elementos ardiendo serán desechos, dice, serán desechos. Teniendo en cuenta esto, ¿qué nos manda el Señor a hacer? ¿Qué nos manda el Señor? Lo uno ya hemos señalado, hemos compartido acerca de eso. Predicar la palabra, le dice a Timoteo, predica la palabra, te mando que prediques la palabra. Y lo segundo es lo que leemos aquí, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, nosotros tenemos que vivir, andar en santa y piadosa manera de vivir, dice el Señor. Santa es, dice al comienzo también de la primera carta, nosotros sabemos, ¿verdad?, que la iglesia, los hijos de Dios, somos santos en Cristo, somos santificados en Cristo, somos apartados por Él, ¿sí? Somos apartados del mundo, el creyente apartado del perdido, incluso señalados, marcados por el Espíritu Santo. Eso es lo que aprendemos en la palabra del Señor, ¿sí? Tenemos el sello. Somos sellados con el Espíritu Santo, habiendo oído la palabra de verdad y habiendo creído, dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo. Como propiedad de Dios, su Espíritu en nosotros es las arras, la garantía, ¿sí? Pero aparte de ser santificados en ese sentido posicionalmente, como pertenencia de Dios, dice el Señor que también tenemos que, en primera de Pedro dice, en el capítulo 1, versículo 14,
15 y 16 dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Así dice el Señor, en santa y piadosa manera de vivir, dice aquí, ¿sí? Piadosa es, así para decir brevemente, es según las normas de Dios, o sea, como es digno del Evangelio. En Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 3, también leímos hace un tiempo, consideramos, estudiamos esto. Dice aquí en Primera de Pedro 4:3: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Sí, basta ya de eso, dice el Señor. Hermanos, en la gracia que Dios nos da, esforcémonos por obedecer esta su palabra, ¿sí? El tiempo pasa muy rápidamente. Y ahí, si bien nosotros hoy no vimos desde esa perspectiva, hay otra cosa que llega. Si nosotros no vamos a ser testigos viviendo en los días de nuestra carne de estas cosas, sí va a llegar otra cosa, hermanos. Y ustedes saben qué cosa es. Sí, va a llegar ese tiempo que particular, individualmente a cada uno Dios nos señaló. Es el día en que vamos a tener que dejar este cuerpo, morir físicamente y presentarnos delante de Él, ¿sí? Y preparémonos para que el Señor también, así como leímos al comenzar esta carta, añadiendo a nuestra fe todas aquellas cosas que Él nos ha dado para añadir la virtud y la piedad y el conocimiento, el dominio propio y todas estas cosas, porque si estas cosas están en vosotros, dice el Señor, en el versículo 19 dice, quiero leer ese versículo que dice, el versículo 11 dice: porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué hermoso será, hermanos, cuando lleguemos a la casa de nuestro Dios, esa casa que Él nos prepara, que le dijo a sus discípulos, que dice también en el Salmo 23, en la casa de Jehová moraré por largos días, ¿verdad? Eternamente, ¿sí? Para que donde yo estoy, ahí también estén ustedes, le dijo el Señor a sus discípulos. Qué hermoso va a ser llegar a ese momento y que el Señor nos otorgue amplia y generosa entrada. Pasa, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor, ¿sí? Hermanos, trabajemos para eso, ¿sí? Ustedes saben, no, nosotros no estamos diciendo, no enseñamos, esa no es la teología bíblica, ¿verdad? Nosotros no enseñamos que vamos a ser salvos por las obras, ya somos salvos por la gracia de Dios. Pero el que es salvo por la gracia de Dios testifica de esto con su vida, ¿sí? Como dice aquel corito, ¿verdad? Si en verdad eres salvo, testifica con tu vida, ¿sí? Y no es saltando y silbando y cosas como, no, eso es como un jueguito así de la canción, ¿verdad? Es testificando con una vida de santidad, de obediencia al Señor, ¿sí? Eso tenemos que hacer, hermanos. Esa es la voluntad de Dios. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra y gracias porque en este último tiempo ella nos insta a apresurarnos, a redimir el tiempo, porque los días se acortan y está cada vez más cerca ese momento
de nuestro encuentro con nuestro amado Señor, nuestro amado Salvador. Señor, da la fuerza a tu iglesia, Señor, a tu amada, para dar testimonio y para decir junto al Espíritu, ven, para que el que oye y quiera, venga y tome gratuitamente del agua de la vida. Amén.